Las palabras de Carmen resonaron en el restaurante Casa Lucio como una sentencia divina, mientras el mesero, con una sonrisa nerviosa, depositaba sobre nuestra mesa no solo los platos de cocido madrileño que habíamos pedido, sino también un sobre Manila que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche fría de febrero en Madrid, y las luces doradas del local contrastaban con la lluvia que golpeaba los cristales de la ventana. Llevaba 3 meses sin trabajo, viviendo en el sofá del apartamento de Carmen en Malasaña, y mi hermana acababa de pronunciar las palabras que más temía escuchar. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. En serio, Diego, continuó Carmen, removiendo la sopa con desgana. Tienes 32 años y nunca has terminado nada. Dejaste la carrera de arquitectura a falta de 2 asignaturas. Abandonaste el máster de diseño gráfico, cerraste la tienda de cómics justo cuando empezaba a funcionar, y ahora llevas meses enviando currículums sin respuesta. ¿Qué vas a hacer con tu vida? El mesero, un hombre mayor de bigote canoso llamado Evaristo que llevaba trabajando en Casa Lucio desde tiempos inmemoriales, parecía incómodo por haber escuchado la conversación. Con manos temblorosas, me extendió el sobre. Disculpe, señor Diego, pero me han pedido que le entregue esto. Dicen que es urgente. Tomé el sobre con curiosidad, notando que tenía mi nombre escrito con una caligrafía elegante en tinta azul. Al abrirlo, mis ojos se abrieron de par en par. Dentro había un contrato de trabajo de la empresa Espacios Ensueños, una de las firmas de interiorismo más prestigiosas de Madrid, ofreciéndome el puesto de director creativo con un salario que triplicaba cualquier cosa que hubiera ganado antes. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen, estirando el cuello para ver. Es imposible, murmuré, leyendo los términos. Es un contrato de trabajo, un trabajo increíble. Pero ¿cómo? Evaristo se aclaró la garganta. El señor que trajo el sobre dijo que usted sabría quién es. Mencionó algo sobre reconocer el talento verdadero, y que había estado siguiendo su trabajo desde hace tiempo. Mi mente se agolpó con recuerdos. La tienda de cómics que había cerrado, los diseños que había subido a mi portfolio online, los pequeños proyectos freelance que había hecho para algunos bares del barrio. ¿Alguien había estado observando todo ese tiempo? Carmen leyó el contrato por encima de mi hombro, y su expresión cambió de incredulidad a cautela. Diego, esto parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si es una estafa? El membrete parece auténtico, dije, examinando el papel de alta calidad y el sello de la empresa. Y mira, aquí está la dirección de su oficina en Serrano. Puedo ir mañana mismo a verificarlo. O la lluvia había cesado, y a través de la ventana podía ver las farolas iluminando las calles empedradas del Madrid de los Austrias. El aroma del cocido se mezclaba con el nerviosismo que sentía en el estómago. Después de meses de rechazo y desesperanza, esta oportunidad parecía surgir de la nada. ¿Sabes qué?, dije, doblando cuidadosamente el contrato. Puede que tengas razón sobre que no termino las cosas, pero esta vez va a ser diferente. Si esta oportunidad es real, no la voy a desperdiciar. Carmen me miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. Eso mismo dijiste con la tienda de cómics, y con el máster, y con... Lo sé, la interrumpí, pero esto es diferente. Puedo sentirlo. Evaristo, que había estado esperando pacientemente, se inclinó ligeramente. Si me permite un consejo, señor, a veces la vida nos pone pruebas justo cuando más las necesitamos. He visto pasar por aquí a mucha gente durante mis 40 años en este restaurante, y algo me dice que usted es de los que puede sorprender. Esa noche, mientras caminábamos de vuelta al apartamento por las calles húmedas de Malasaña, no podía dejar de pensar en las palabras del mesero y en el contrato que llevaba guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. Los grafitis coloridos en las paredes y las luces de los bares nocturnos creaban una atmósfera casi mágica, como si Madrid mismo estuviera conspirando para darme una segunda oportunidad. ¿Y si realmente es mi momento?, le pregunté a Carmen mientras subíamos las escaleras del edificio de 5 plantas sin ascensor. Entonces demuéstralo, respondió ella, jadeando ligeramente por la subida. Pero esta vez, hermano, en serio, termina lo que empezaste. Al llegar al apartamento, me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, investigando en internet todo lo que pude encontrar sobre Espacios Ensueños. La empresa existía, tenía una reputación impecable,
y sus proyectos aparecían regularmente en las revistas de decoración más prestigiosas del país. Pero lo que más me llamó la atención fue descubrir que el fundador, Alejandro Mendoza, había comenzado su carrera de una manera muy similar a la mía, abandonando la universidad, probando diferentes proyectos y finalmente encontrando su vocación en el diseño de interiores. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, soñé con espacios amplios llenos de luz natural, con muebles que parecían cobrar vida propia, y con una versión de mí mismo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. A las 8 de la mañana siguiente, ya estaba vestido y listo para dirigirme a la oficina de la empresa. Carmen, que trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario La Paz, ya se había marchado, pero había dejado una nota en la mesa de la cocina. Suerte, hermanito. Confío en ti, pero más importante aún, confía en ti mismo. El trayecto en metro hasta la estación de Serrano me dio tiempo para repasar mentalmente todo lo que había aprendido sobre la empresa. Mientras el vagón se balanceaba suavemente y observaba a los madrileños dirigirse a sus trabajos con esa prisa característica de las mañanas, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación que no había experimentado en años. La oficina de Espacios Ensueños estaba ubicada en un edificio señorial del siglo XIX, completamente renovado pero conservando su carácter histórico. Al entrar al vestíbulo, me recibió una recepcionista elegante que, sorprendentemente, parecía estar esperándome. «Señor Diego Martínez, supongo», dijo con una sonrisa profesional. «El señor Mendoza lo está esperando». Subimos en un ascensor moderno hasta la 5ª planta, donde las oficinas combinaban perfectamente elementos clásicos con toques contemporáneos. Los techos altos, los suelos de madera restaurada y las grandes ventanas que daban a la calle Serrano creaban un ambiente de elegancia discreta. Alejandro Mendoza resultó ser un hombre de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado y una presencia que irradiaba confianza sin llegar a ser intimidante. Su despacho era una perfecta muestra del estilo de la empresa. Muebles de diseño que respetaban la arquitectura original del edificio. «Diego», dijo, levantándose para estrecharme la mano, «he estado siguiendo tu trabajo durante un tiempo. Tu tienda de cómics en Lavapiés tenía un diseño extraordinario, y los proyectos que has subido a tu portfolio online muestran una sensibilidad muy especial. Me quedé sorprendido por su conocimiento detallado de mis proyectos. Gracias, señor Mendoza. Pero debo admitir que estoy confundido. ¿Cómo supo encontrarme? ¿Y por qué en ese restaurante específicamente?» Alejandro sonrió con cierta nostalgia. Casa Lucio fue donde tuve mi primera reunión de trabajo importante hace 25 años. Desde entonces, creo firmemente en que los momentos cruciales de la vida deben celebrarse en lugares con historia. En cuanto a cómo te encontré, digamos que tengo buenos contactos en el barrio de Lavapiés. Varios comerciantes me mencionaron el increíble trabajo que habías hecho en tu tienda antes de cerrarla. La cerré porque... comencé a explicar, pero él levantó la mano. Sé por qué la cerraste. Los alquileres subieron, la pandemia afectó el negocio y perdiste la confianza. Pero eso no cambia el hecho de que tienes un talento natural para crear espacios que conectan con las emociones de las personas. Me mostró una carpeta con fotografías de mi antigua tienda, imágenes que yo mismo había olvidado que existían, los estantes curvos que había diseñado para seguir la forma natural de los cómics, la iluminación cálida que había instalado para crear rincones de lectura acogedores, los pequeños detalles que habían hecho que aquel espacio fuera especial. Quiero ofrecerte algo más que un trabajo, Diego. Quiero darte la oportunidad de liderar un proyecto que podría cambiar la forma en que Madrid piensa sobre los espacios comunitarios. Durante la siguiente hora, Alejandro me explicó los detalles del proyecto. La empresa había ganado una licitación del ayuntamiento para renovar 5 centros culturales en diferentes barrios de Madrid. El presupuesto era considerable, el plazo era de 18 meses, y buscaban crear espacios que no solo fueran funcionales, sino que también fortalecieran el tejido social de cada comunidad. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Debe haber arquitectos y diseñadores con mucha más experiencia disponibles, porque necesito a alguien que entienda cómo se sienten las personas cuando un espacio las abraza, respondió Alejandro. Tu tienda de cómics no era solo un lugar para comprar libros, era un refugio. Los clientes se quedaban horas allí, conocían a otros aficionados, creaban comunidad. Eso es exactamente lo que necesitamos para este proyecto. El salario que ofrecía era generoso, pero más allá del dinero, sentí que esta podría ser finalmente la oportunidad de demostrar que sí podía terminar algo importante. Cuando estrechamos las manos para sellar el acuerdo, noté que mis palmas estaban sudorosas,
pero por primera vez en meses era sudor de emoción, no de ansiedad. Hay una condición, añadió Alejandro mientras me acompañaba hacia la salida. Quiero que formes tu propio equipo. Busca gente que piense diferente, que venga de diferentes disciplinas. Este proyecto necesita perspectivas frescas. Mientras bajaba por la calle Serrano hacia la estación de metro, con el contrato firmado en mi maletín y las primeras ideas bullendo en mi cabeza, llamé a Carmen. ¿Cómo ha ido?, preguntó antes incluso de que pudiera hablar. Creo que acabo de conseguir la oportunidad de mi vida, respondí, y por primera vez en mucho tiempo mi voz sonaba segura. ¿Y esta vez vas a terminarla? Miré hacia el cielo madrileño, donde las nubes grises de la mañana empezaban a dar paso a claros azules. Esta vez va a ser diferente, Carmen. Lo prometo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Alejandro me había dado total libertad para formar mi equipo, y decidí buscar talentos en lugares poco convencionales. Mi primera incorporación fue Lucía Chen, una arquitecta paisajista de origen chino que trabajaba creando jardines verticales en azoteas de Madrid. La había conocido años atrás en una exposición sobre urbanismo sostenible, y su enfoque de integrar la naturaleza en los espacios urbanos era exactamente lo que el proyecto necesitaba. La segunda fue Marcos Ruiz, un ingeniero acústico que había dejado su trabajo en una gran consultora para dedicarse a mejorar la calidad sonora de espacios pequeños. Su especialidad era crear ambientes donde las conversaciones pudieran fluir naturalmente sin interferencias, algo crucial para los centros culturales que queríamos diseñar. La tercera incorporación fue la más arriesgada. Elena Vázquez, una psicóloga social que había estudiado cómo los espacios físicos influyen en el comportamiento humano y la formación de comunidades. Aunque no tenía experiencia formal en diseño, sus investigaciones sobre la psicología del espacio eran fascinantes. Establecimos nuestra base de operaciones en un coworking del barrio de Conde Duque, un espacio que había sido antiguamente una fábrica textil y que ahora albergaba a decenas de profesionales creativos. Las enormes ventanas industriales proporcionaban una luz natural espectacular, y el rumor constante de conversaciones y teclas de ordenador creaba una atmósfera de productividad creativa. Nuestro primer centro cultural asignado estaba en el barrio de Tetuán, un área en plena transformación donde convivían familias de toda la vida, con jóvenes profesionales y inmigrantes de diferentes culturas. El edificio, construido en los años 70, tenía buenas dimensiones, pero había sido descuidado durante décadas. Durante nuestra primera visita al lugar, Elena tomó notas detalladas sobre cómo las personas se movían por el espacio, dónde se detenían, dónde parecían sentirse cómodas o incómodas. Lucía examinó las posibilidades de incorporar elementos naturales, mientras que Marcos evaluó la acústica e identificó los problemas de ruido que hacían que las conversaciones fueran difíciles. Yo me dediqué a hablar con los vecinos que utilizaban el centro. Conocí a Amara, una mujer senegalesa que dirigía clases de danza africana para niños, a José Luis, un jubilado que organizaba talleres de ajedrez, y a Fátima, una joven marroquí que estaba intentando montar un grupo de lectura para mujeres inmigrantes. Cada conversación me daba más información sobre lo que realmente necesitaba aquel espacio. No se trataba solo de hacer que fuera más bonito, se trataba de entender cómo las personas querían usarlo y qué barreras les impedían hacerlo. El problema, me explicó Fátima durante una de nuestras conversaciones, es que nunca sabes si vas a poder usar la sala que necesitas. Todo está reservado con mucha antelación, y cuando finalmente consigues un hueco, resulta que el espacio no es adecuado para lo que quieres hacer. Esta conversación fue clave para nuestro diseño. En lugar de crear salas con funciones fijas, decidimos diseñar espacios modulares que pudieran adaptarse fácilmente a diferentes actividades. Marcos propuso un sistema de paneles acústicos móviles que permitirían dividir o unir espacios según las necesidades, mientras que Lucía sugirió incorporar elementos naturales que ayudaran a definir diferentes ambientes dentro de un mismo espacio. Elena aportó la perspectiva psicológica crucial. Las personas necesitan sentir que el espacio les pertenece, al menos temporalmente. Si todo parece demasiado institucional o inmutable, no se apropiarán del lugar. Trabajamos durante semanas en el diseño, pasando largas horas en el coworking de Conde Duque, rodeados de bocetos, muestras de materiales e infinitas tazas de café. Las paredes de cristal de nuestra sala de reuniones se llenaron de post-its de colores, diagramas de flujo y fotografías de espacios que nos inspiraban. Había momentos de frustración, especialmente cuando nuestras ideas chocaban con las limitaciones presupuestarias o las normativas municipales.
Una noche, después de descubrir que nuestro diseño original para el sistema de iluminación superaba el presupuesto en un 30%, me quedé en la oficina hasta muy tarde, intentando encontrar alternativas. Carmen me llamó pasadas las 11 de la noche. ¿Sigues trabajando? Tengo que resolver esto, le dije, mientras revisaba catálogos de proveedores en mi ordenador. No puedo presentar un proyecto que no sea viable. ¿Y esta vez no vas a abandonar cuando se ponga difícil? Su pregunta me hizo reflexionar. Durante toda mi vida había usado las dificultades como excusa para abandonar proyectos, pero esta vez las dificultades me motivaban a buscar soluciones más creativas. No, respondí con convicción. Esta vez voy a encontrar la manera de hacerlo funcionar. Y la encontré. Marcos tuvo la idea de colaborar con una escuela de diseño industrial, donde los estudiantes podrían crear luminarias personalizadas como parte de su proyecto de fin de curso. Elena propuso involucrar a los propios usuarios del centro en la decoración y personalización de algunos elementos. Lucía sugirió usar plantas locales que requirieran poco mantenimiento, pero que aportaran color y vida al espacio. Cuando finalmente presentamos nuestro diseño a Alejandro, llevábamos preparando la presentación durante días. Habíamos creado una maqueta detallada, renders tridimensionales, y lo más importante, habíamos filmado testimonios de los futuros usuarios explicando por qué les emocionaba el proyecto. «Esto es excepcional», dijo Alejandro después de revisar todos los materiales. «Habéis conseguido algo que es técnicamente sólido, estéticamente atractivo y socialmente relevante. Pero lo que más me impresiona es que habéis entendido que un espacio no es solo arquitectura, sino comunidad». La aprobación del primer proyecto nos dio el impulso necesario para abordar los otros 4 centros culturales. Cada uno presentaba desafíos únicos. Un centro en Usera que necesitaba ser accesible para una población muy envejecida, otro en La Latina que debía integrar actividades muy diversas en un espacio reducido, uno en Villaverde que requería una acústica especial para albergar ensayos musicales, y finalmente uno en Chamberí que necesitaba equilibrar las necesidades de las familias jóvenes con las de los residentes de toda la vida. Los meses siguientes fueron intensos pero gratificantes. Nuestro equipo funcionaba como un reloj suizo. Elena aportaba las insights psicológicas que nos ayudaban a entender qué necesitaban realmente los usuarios. Lucia integraba la naturaleza de formas sorprendentes e innovadoras. Marcos resolvía los problemas técnicos más complejos, y yo intentaba coordinar todas las visiones en propuestas coherentes y viables. Pero el verdadero cambio en mi vida no vino solo del éxito profesional. Por primera vez me sentía parte de algo más grande que yo mismo. Cada decisión de diseño afectaba a cientos de personas reales, con nombres, historias y sueños específicos. Cuando Fátima me contó que finalmente había conseguido establecer su grupo de lectura gracias al nuevo espacio flexible que habíamos creado, o cuando José Luis me enseñó orgulloso cómo había organizado un torneo de ajedrez intergeneracional en una de nuestras salas modulares, sentía que mi trabajo tenía un propósito real. Carmen notó el cambio durante una de nuestras cenas semanales, esta vez en un nuevo restaurante en Malasaña que acababa de abrir cerca de su apartamento. «Estás diferente», me dijo mientras compartíamos una tabla de quesos manchegos. «Más centrado, como si finalmente supieras quién eres». «Creo que por primera vez en mi vida tengo claro cuál es mi lugar en el mundo», respondí. «No se trata solo de diseñar espacios bonitos, se trata de entender cómo las personas se relacionan entre ellas y con su entorno, y usar esa comprensión para crear lugares que mejoren sus vidas». ¿Y ya no tienes ganas de abandonar cuando las cosas se ponen difíciles? Las cosas se ponen difíciles todos los días, admití. Pero ahora entiendo que la dificultad es parte del proceso, no una señal de que debería rendirme. Durante los últimos meses del proyecto, tuvimos que enfrentar varios contratiempos importantes. Una huelga de transportes retrasó la entrega de materiales para 3 de los centros. Un error en las mediciones iniciales nos obligó a rediseñar completamente el centro de Chamberí, y a pocas semanas de la inauguración del primer centro, descubrimos un problema de humedad que requería una solución técnica compleja. En el pasado, cualquiera de estos problemas habría sido suficiente para que yo considerara abandonar el proyecto. Pero esta vez, cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para demostrar la solidez de nuestro equipo y la validez de nuestro enfoque. Cuando surgió el problema de la huelga, Elena propuso involucrar a la comunidad local en el transporte de algunos materiales más pequeños, convirtiendo el problema logístico en una actividad de participación comunitaria. Cuando tuvimos que rediseñar el centro de Chamberí,
Lucía vio la oportunidad de incorporar ideas que habíamos desarrollado para los otros proyectos, creando un diseño aún mejor que el original. Y cuando apareció el problema de humedad, Marcos lo resolvió con una solución tan elegante que decidimos implementarla también en los otros centros. La inauguración del primer centro cultural, el de Tetuán, fue una de las experiencias más emotivas de mi vida. Habíamos trabajado durante casi 18 meses para llegar a ese momento, y ver cómo cientos de vecinos exploraban y se apropiaban del nuevo espacio fue increíblemente gratificante. Fátima organizó una sesión especial de su grupo de lectura para celebrar la inauguración. José Luis había preparado simultáneas de ajedrez en 3 de las salas modulares. Los niños de Amara llenaron el patio interior con sus risas mientras ensayaban una coreografía especial. El espacio cobró vida de una manera que superaba todas nuestras expectativas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me preguntó Alejandro mientras observábamos la celebración desde una de las terrazas del segundo piso. ¿Qué? Que habéis creado algo que va a seguir evolucionando durante años. Estos espacios no son estáticos, van a cambiar y crecer con la comunidad. Tenía razón. Durante las semanas siguientes a la inauguración, los usuarios comenzaron a usar el espacio de maneras que no habíamos previsto. Un grupo de adolescentes descubrió que una de las salas tenía una acústica perfecta para ensayos de rap. Un club de lectura comenzó a usar el jardín interior para sesiones al aire libre. Los paneles móviles que Marcos había diseñado permitieron configuraciones que ni siquiera nosotros habíamos imaginado. Las inauguraciones de los otros 4 centros siguieron durante los meses posteriores, cada una con su personalidad única, pero compartiendo el mismo espíritu de comunidad y flexibilidad que habíamos intentado infundir en el proyecto. El éxito del proyecto tuvo repercusiones inesperadas. Alejandro me ofreció una sociedad en la empresa con la posibilidad de liderar una nueva división especializada en espacios comunitarios. Varias universidades nos invitaron a dar conferencias sobre nuestro enfoque interdisciplinario, y lo más importante para mí, comenzaron a llegarnos proyectos similares de otras ciudades españolas, pero quizás el momento más significativo llegó 6 meses después de la última inauguración, durante una visita de seguimiento al centro de Tetuán. Mientras caminaba por los pasillos, observando cómo las personas habían personalizado los espacios con fotografías, plantas y pequeños objetos personales, me encontré con Fátima. «Diego», me dijo, «quería darte las gracias». ¿Por qué? Por escucharnos realmente. Muchas veces vienen arquitectos y diseñadores que tienen ideas muy bonitas, pero no entienden cómo vivimos realmente. Ustedes se tomaron el tiempo de entender qué necesitábamos, no solo qué les parecía bonito. Esa conversación me hizo reflexionar sobre todo el camino recorrido. Había comenzado este proyecto como una oportunidad laboral, una forma de demostrar que podía terminar algo importante, pero se había convertido en mucho más. Una lección sobre la importancia de escuchar, de colaborar, de entender que el diseño no es solo sobre espacios, sino sobre personas. Esa noche, llamé a Carmen desde el metro de camino a casa. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunté. ¿Miércoles? Hace exactamente 1 año que estábamos cenando en casa Lucio y me dijiste que nunca terminaba nada. Ah, cierto. ¿Y qué tal va eso de terminar cosas? Creo que finalmente he entendido algo importante, le dije mientras el tren se acercaba a la estación de Tribunal. No se trata solo de terminar proyectos, se trata de comprometerse con un propósito que va más allá de uno mismo. Eso suena muy filosófico para ser miércoles por la tarde. Puede ser, pero es cierto. Cuando trabajas en algo que realmente importa, que afecta positivamente la vida de otras personas, terminar el proyecto no es un sacrificio o un esfuerzo, es una responsabilidad y un privilegio. Al llegar a casa, me senté en mi escritorio y abrí mi ordenador portátil. Durante el último año, había estado documentando todo el proceso del proyecto, no solo los aspectos técnicos, sino también las lecciones aprendidas sobre trabajo en equipo, escucha activa y diseño centrado en las personas. Comencé a escribir lo que inicialmente pensé que sería un informe para Alejandro, pero que se convirtió en algo más personal. Una reflexión sobre cómo un proyecto profesional se había convertido en un proceso de crecimiento personal. Durante años, escribí, confundí la perfección con la excelencia y la dificultad con la imposibilidad. Abandonaba proyectos no porque fueran imposibles, sino porque tenía miedo de que no fueran perfectos. Este proyecto me enseñó que la excelencia surge de la iteración, del refinamiento constante y de la disposición a adaptar nuestras ideas cuando la realidad nos presenta información nueva.
Pasé varias horas escribiendo, recordando momentos específicos del proyecto, la primera reunión con Alejandro, la frustración de los primeros diseños que no funcionaban, la emoción de ver nuestras ideas cobrar vida, la satisfacción de ver cómo las comunidades se apropiaban de los espacios. Pero también reflexioné sobre los cambios personales que había experimentado. Ya no vivía en el sofá de Carmen. Había alquilado un pequeño apartamento en Conde Duque, cerca de la oficina. Tenía un equipo de trabajo que se había convertido en amigos cercanos. Y por primera vez en mi vida adulta, me levantaba cada mañana con ganas de ir a trabajar. El sonido de mi teléfono me sacó de mis reflexiones. Era un mensaje de Elena. Acabo de recibir una llamada de Barcelona. Quieren que presentemos nuestro modelo de centros culturales para un proyecto aún más grande. ¿Estás listo para la siguiente aventura? Sonreí mientras leía el mensaje. Hace un año, la perspectiva de un nuevo proyecto me habría generado ansiedad, la preocupación constante de si sería capaz de completarlo. Ahora, sentía emoción y curiosidad. Le respondí, más que listo, pero esta vez vamos a hacerlo aún mejor. Cerré el ordenador y miré por la ventana de mi apartamento. Las luces de Madrid se extendían en todas direcciones, y en algún lugar de esa inmensidad estaban los 5 centros culturales que habíamos transformado, llenos de personas que habían encontrado nuevas formas de conectar entre ellas gracias a nuestro trabajo. Al día siguiente, mientras me dirigía a la oficina, decidí hacer una parada en Casa Lucio. Evaristo seguía trabajando allí, y cuando me vio entrar, sonrió ampliamente. «Señor Diego, ¿cómo está usted? He oído que el proyecto fue un gran éxito». «Ha sido increíble, Evaristo. Y todo empezó aquí, con ese sobre que me entregó hace un año. Me alegro mucho. ¿Va a desayunar?» «Sí, y quiero invitar a mi hermana. Tengo algo que celebrar con ella». Carmen llegó media hora después, intrigada por mi invitación misteriosa. Cuando le conté sobre la oferta de Barcelona y sobre cómo me sentía respecto al futuro, su expresión cambió gradualmente de sorpresa a orgullo. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Creo que tenías razón. Esta vez sí ha sido diferente». «¿Por qué lo dices?». «Porque cuando hablas de este proyecto, no hablas de ti. Hablas de tu equipo, de las comunidades, de las personas cuyas vidas han mejorado. Has entendido que terminar algo no significa solo llegar al final, sino crear algo que tenga vida propia más allá de ti». Mientras desayunábamos, pensé en todo lo que había cambiado en estos meses. No era solo que había completado un proyecto importante o que había encontrado un trabajo que me apasionaba, era que había descubierto una forma completamente nueva de relacionarme conmigo mismo y con el mundo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dije a Carmen mientras pedíamos el segundo café. «¿Qué?». «Que ya no me da miedo el fracaso. Antes abandonaba los proyectos porque tenía terror a fracasar. Ahora entiendo que el fracaso es solo información que te ayuda a mejorar la siguiente iteración». Eso suena muy maduro para alguien que hasta hace poco vivía en mi sofá comiendo cereales para cenar. Nos reímos, pero había algo profundamente cierto en su observación. El crecimiento personal no siempre es gradual. A veces llega en forma de oportunidades inesperadas que nos obligan a convertirnos en la versión de nosotros mismos que siempre tuvimos el potencial de ser. Evaristo se acercó a nuestra mesa con una sonrisa cómplice. Perdonen que interrumpa, pero no pude evitar escuchar su conversación. Me recuerda a algo que mi abuelo solía decir: las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de paciencia consigo mismas. Sus palabras resonaron conmigo de una manera inesperada. Durante años, había sido increíblemente impaciente conmigo mismo, esperando resultados inmediatos y abandonando proyectos al primer obstáculo serio. Este último año me había enseñado el valor de la persistencia, pero no de la persistencia ciega, sino de la persistencia inteligente. Saber cuándo adaptar la estrategia sin abandonar el objetivo. Después del desayuno, Carmen y yo caminamos juntos hasta su trabajo en La Paz. Era una mañana de primavera especialmente hermosa, con esa luz dorada que hace que Madrid parezca la ciudad más bonita del mundo. «Tengo que confesarte algo», me dijo mientras esperábamos en un semáforo. «¿Qué?». «Al principio pensé que este proyecto sería como todos los demás. Esperaba que a los 3 meses me llamaras diciendo que era demasiado difícil, o que habías tenido una discusión con tu jefe, o que habías encontrado algo mejor. ¿Y por qué no lo hiciste?». «Porque veía algo diferente en tu forma de hablar sobre el trabajo. Antes, cuando hablabas de tus proyectos, siempre era mi tienda, mi diseño, mi idea. Esta vez siempre decías nuestro equipo, nuestra propuesta, nuestros usuarios. Entendiste que los proyectos importantes no se hacen solo». Tenía razón.
Una de las lecciones más importantes del último año había sido aprender a colaborar verdaderamente. No se trataba solo de dividir tareas, sino de crear una visión compartida donde cada persona pudiera aportar su expertise única mientras trabajábamos hacia un objetivo común. Esa tarde, en la oficina, reuní a Elena, Lucía y Marcos para discutir la propuesta de Barcelona. El proyecto era ambicioso: transformar 10 espacios culturales en diferentes barrios de la ciudad, con un presupuesto significativamente mayor y un plazo de 2 años. Es una oportunidad increíble, dijo Elena mientras revisaba los documentos iniciales, pero también es un salto cuantitativo importante. ¿Estamos preparados para manejar algo de esta magnitud? Esa es la pregunta correcta, respondí. Hace un año, mi instinto habría sido decir que sí inmediatamente, sin pensar en las implicaciones. Ahora creo que deberíamos analizar honestamente nuestras capacidades y limitaciones antes de comprometernos. Pasamos el resto de la tarde evaluando los requisitos del proyecto. Marcos identificó varios desafíos técnicos que requerirían expertise adicional en áreas como instalaciones de climatización y sistemas de seguridad avanzados. Lucía señaló que la diversidad geográfica y cultural de Barcelona requeriría un enfoque de investigación más profundo que el que habíamos usado en Madrid. Elena propuso que necesitaríamos expandir nuestro equipo con profesionales locales que entendieran las dinámicas específicas de cada barrio barcelonés. ¿Sabes qué?, dijo Lucía después de 3 horas de análisis. Creo que deberíamos decirles que estamos interesados, pero que necesitamos estructurar el proyecto de una manera que nos permita mantener la calidad de nuestro trabajo. Era exactamente lo que yo estaba pensando, pero me alegró escucharlo de ella. Habíamos desarrollado una dinámica de equipo donde cada persona se sentía libre de expresar dudas y preocupaciones, sin temor a ser vista como negativa o poco ambiciosa. Esa noche, llamé a Alejandro para discutir la propuesta de Barcelona. Su reacción inicial fue de entusiasmo, pero cuando le expliqué nuestras preocupaciones, su respuesta me sorprendió gratamente. Me parece perfecto que hayáis identificado esos desafíos antes de comprometeros, dijo. Es exactamente lo que esperaría de un equipo maduro. ¿Qué proponéis? Le expliqué nuestra idea: aceptar el proyecto, pero estructurarlo en 2 fases. La primera fase involucraría una investigación exhaustiva de 6 meses, durante la cual trabajaríamos con equipos locales para entender las necesidades específicas de cada comunidad. Solo después de completar esa fase, nos comprometeríamos con los diseños y la implementación. Es una propuesta inteligente, respondió Alejandro, y demuestra que habéis aprendido una de las lecciones más importantes del mundo profesional. A veces la mejor manera de decir sí es explicar exactamente cómo vas a hacerlo bien. Los siguientes días fueron intensos mientras preparábamos nuestra contrapropuesta para el cliente barcelonés. Elena lideró la investigación sobre las características demográficas y culturales de cada barrio objetivo. Lucía desarrolló un protocolo para evaluar las posibilidades de integración de elementos naturales en cada ubicación. Marcos creó un sistema para evaluar los desafíos técnicos específicos de edificios históricos versus construcciones modernas. Mi papel evolucionó hacia algo que no había experimentado antes: la coordinación estratégica. En lugar de intentar controlar cada detalle del proyecto, me enfoqué en asegurar que todas las piezas encajaran coherentemente y que mantuviéramos nuestra visión central de crear espacios que fortalecieran las comunidades. Una semana después, viajamos a Barcelona para presentar nuestra propuesta. El cliente era un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, una fundación privada dedicada a la cultura y una empresa de desarrollo urbano sostenible. La reunión se llevó a cabo en un edificio modernista restaurado en el Eixample, un entorno que parecía perfecto para discutir la integración entre patrimonio histórico e innovación contemporánea. La presentación duró 2 horas. Elena expuso nuestro enfoque de investigación participativa, explicando cómo involucraríamos a las comunidades locales desde el inicio del proceso de diseño. Lucía mostró ejemplos de cómo habíamos integrado elementos naturales en nuestros proyectos de Madrid, adaptándolos a las condiciones climáticas y paisajísticas específicas de cada lugar. Marcos detalló nuestro sistema de evaluación técnica, demostrando cómo podíamos mantener la integridad estructural de edificios históricos mientras los dotábamos de funcionalidades contemporáneas. Pero el momento crucial llegó cuando me tocó explicar nuestra filosofía de trabajo. En lugar de hablar de nosotros como diseñadores o arquitectos, hablé de nosotros como facilitadores de comunidad. Nuestro trabajo, les dije, no consiste en imponer una visión estética sobre un espacio,
sino en descubrir qué necesita cada comunidad para florecer y luego crear las condiciones físicas para que eso suceda. Las preguntas que siguieron fueron profundas y desafiantes. Querían saber cómo mediaríamos cuando diferentes grupos dentro de una misma comunidad tuvieran necesidades conflictivas. Les preguntaron a Elena sobre la sostenibilidad a largo plazo de nuestros procesos participativos. Cuestionaron a Marcos sobre la viabilidad económica de nuestras soluciones técnicas. Cada pregunta fue una oportunidad para demostrar que habíamos pensado profundamente en las complejidades del trabajo comunitario. No teníamos respuestas perfectas para todo, pero teníamos metodologías sólidas para encontrar respuestas específicas para cada situación. Al final de la presentación, la directora del proyecto, una mujer llamada Montserrat Vilá, que había trabajado en proyectos de renovación urbana por toda Europa, nos hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Qué habéis aprendido de vuestros fracasos? La pregunta me hizo reflexionar sobre todo el camino recorrido. Hace 2 años, esa pregunta me habría paralizado, porque habría interpretado mis proyectos incompletos solo como fracasos. Ahora, podía ver que cada experiencia anterior había contribuido a prepararme para este momento. Aprendí que la perfecta planificación no existe, respondí, pero que la capacidad de adaptación es infinita. En nuestros proyectos anteriores, cuando surgían problemas no previstos, los interpretábamos como señales de que algo estaba fundamentalmente mal. Ahora entendemos que los problemas son información valiosa que nos ayuda a crear soluciones más robustas. Elena añadió, aprendimos que la participación comunitaria no es solo una metodología, es una responsabilidad ética. Si vas a cambiar el espacio donde las personas viven y se relacionan, tienes que estar dispuesto a cambiar tus propias ideas basándote en lo que descubres sobre sus necesidades reales. La reunión terminó con la promesa de que tendrían una respuesta en 2 semanas. Mientras caminábamos por las ramblas de vuelta hacia la estación de tren, sentía una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Independientemente del resultado, sabía que habíamos presentado nuestro mejor trabajo y que habíamos sido honestos sobre nuestras capacidades y limitaciones. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Lucía mientras esperábamos el AVE de vuelta a Madrid. Tranquilo, respondí, y me sorprendí de que fuera cierto. Hace 1 año, estaría obsesionado con el resultado, revisando mentalmente cada momento de la presentación, preguntándome si habíamos dicho algo incorrecto. Ahora siento que hemos hecho nuestro mejor trabajo, y eso es lo que podemos controlar. El viaje de vuelta a Madrid nos dio tiempo para reflexionar sobre lo que habíamos aprendido durante el proceso de preparación de la propuesta. Habíamos desarrollado metodologías más sofisticadas, habíamos articulado mejor nuestra filosofía de trabajo, y habíamos demostrado que podíamos escalar nuestro enfoque sin perder su esencia. Pero lo más importante era que habíamos funcionado como un verdadero equipo. Cada persona había liderado su área de expertise mientras contribuía a la visión general del proyecto. No había habido egos competitivos ni luchas por el protagonismo. La respuesta llegó exactamente 2 semanas después, un viernes por la tarde. Alejandro nos llamó a todos a su oficina, y su expresión seria me hizo preparar para una respuesta negativa. Han decidido aceptar vuestra propuesta, dijo sin preámbulos, pero con algunas modificaciones. El proyecto se estructuraría exactamente como habíamos sugerido, con una fase de investigación inicial de 6 meses, seguida de 18 meses de diseño e implementación. Pero querían expandir el alcance para incluir no solo los 10 espacios culturales, sino también la creación de un manual de buenas prácticas que pudiera ser usado en otras ciudades españolas. Es más trabajo del que inicialmente habíamos propuesto, continuó Alejandro, pero también es una oportunidad de sistematizar vuestro conocimiento de una manera que podría tener impacto a nivel nacional. Durante los días siguientes, discutimos las implicaciones del proyecto expandido. Significaría contratar personal adicional, establecer una oficina temporal en Barcelona y desarrollar sistemas de documentación mucho más sofisticados que los que habíamos usado hasta entonces, pero también significaría la oportunidad de refinar y sistematizar nuestro enfoque de una manera que podría beneficiar a comunidades por toda España. La idea de crear un manual de buenas prácticas me emocionaba especialmente, porque representaba una forma de multiplicar el impacto de nuestro trabajo más allá de los proyectos específicos en los que estuviéramos trabajando directamente. ¿Sabes qué me da más satisfacción de todo esto?, le dije a Carmen durante una de nuestras cenas semanales, esta vez en un restaurante cerca de la oficina de Alejandro. ¿Qué? Que hemos convertido lo que empezó como un trabajo en una metodología, y esa metodología en un legado.
No se trata solo de completar proyectos, sino de crear herramientas que otras personas puedan usar para crear mejores comunidades. Carmen sonrió. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que nunca habías sabido cuál era tu propósito en la vida? Sí, creo que lo has encontrado. Y no es diseñar espacios bonitos, es ayudar a las personas a conectar mejor entre ellas. Tenía razón. Durante el último año y medio, había descubierto que mi verdadera pasión no era la arquitectura o el diseño en sí mismos, sino la intersección entre el espacio físico y las relaciones humanas. Cada proyecto me había enseñado algo nuevo sobre cómo las personas usan los espacios para crear comunidad y cómo el diseño inteligente puede facilitar esas conexiones. Los preparativos para el proyecto de Barcelona ocuparon las siguientes semanas. Contratamos a 2 nuevos miembros para el equipo: Carla Méndez, una socióloga urbana especializada en dinámicas comunitarias, y Pau Rivas, un arquitecto barcelonés con experiencia en renovación de edificios históricos. También establecimos asociaciones con varias universidades catalanas, cuyos estudiantes de arquitectura, sociología y psicología podrían participar en la fase de investigación como parte de sus proyectos académicos. Esta colaboración no solo nos daría acceso a más recursos humanos, sino que también nos permitiría formar a la próxima generación de profesionales en nuestro enfoque de diseño participativo. La primera fase del proyecto comenzó en septiembre. Establecimos nuestra base de operaciones en un coworking del barrio de Gracia, un espacio que reflejaba perfectamente el espíritu colaborativo que queríamos infundir en nuestro trabajo. Las primeras semanas fueron intensas, ya que tuvimos que adaptarnos no solo a una nueva ciudad, sino también a las particularidades culturales y lingüísticas de Barcelona. Pero la verdadera aventura comenzó cuando empezamos las visitas a los 10 barrios donde trabajaríamos. Cada uno tenía su personalidad única, desde el vibrante barrio del Raval, con su mezcla multicultural y su energía creativa, hasta No Barris, con sus retos socioeconómicos, pero también con una comunidad extremadamente solidaria. En cada barrio, seguimos la misma metodología que habíamos desarrollado en Madrid, pero adaptada a las especificidades locales. Elena lideraba las sesiones de participación comunitaria, siempre en colaboración con líderes locales que nos ayudaban a navegar las dinámicas específicas de cada área. Lucía evaluaba las posibilidades de integrar elementos naturales, considerando tanto el clima mediterráneo como las características urbanísticas de cada ubicación. Marcos y Pau trabajaban juntos en la evaluación técnica de los edificios, una colaboración que resultó ser extremadamente fructífera. La experiencia de Marcos con acústica y sistemas modulares se combinaba perfectamente con el conocimiento de Pau sobre las regulaciones locales y las características estructurales de los edificios barceloneses. Carla se encargó de mapear las redes sociales existentes en cada barrio, identificando no solo a los líderes formales, sino también a los conectores informales que mantenían unidas las comunidades. Su trabajo fue crucial para entender cómo nuestros diseños podrían fortalecer las conexiones ya existentes en lugar de intentar crear algo completamente nuevo. Mi papel evolucionó hacia algo que no había experimentado antes: la síntesis estratégica. Con tanto input diverso proveniente de diferentes disciplinas y múltiples comunidades, mi trabajo consistía en identificar patrones comunes, resolver tensiones entre necesidades aparentemente conflictivas y mantener la coherencia conceptual del proyecto general. Uno de los momentos más gratificantes de esta fase llegó durante una sesión de participación comunitaria en el barrio de Sant Andreu. Habíamos organizado un taller donde los residentes podían expresar sus visiones para el futuro centro cultural usando técnicas de mapeo colaborativo y storytelling visual. Una mujer mayor llamada Mercé, que había vivido en el barrio durante 60 años, se acercó a mí al final de la sesión. «Gracias por escucharnos realmente», me dijo. «Durante años han venido arquitectos y urbanistas que nos preguntaban qué queríamos, pero luego hacían lo que les parecía mejor. Ustedes son los primeros que parecen entender que nosotros sabemos cómo vivimos». Sus palabras me recordaron la importancia de humildad en nuestro trabajo. No éramos expertos en cómo debería vivir cada comunidad. Éramos facilitadores que podíamos ayudar a traducir las necesidades y sueños de las personas en soluciones espaciales concretas. La fase de investigación culminó con un evento público en cada barrio, donde presentamos nuestros hallazgos y diseños preliminares a las comunidades. Estos eventos no eran solo presentaciones, sino sesiones de feedback activo donde los residentes podían sugerir modificaciones, identificar problemas que habíamos pasado por alto y expresar sus niveles de entusiasmo por diferentes aspectos de las propuestas. El feedback fue abrumadoramente positivo,
pero también específico y constructivo. En el Raval, los residentes sugirieron modificaciones en el sistema de entrada para hacerlo más accesible para personas mayores. En Nou Barris, propusieron espacios adicionales para actividades juveniles. En Sant Andreu, pidieron mayor integración con el pequeño parque adyacente al centro cultural. Cada sugerencia fue una oportunidad de mejorar nuestros diseños, pero también una confirmación de que nuestro enfoque participativo estaba funcionando. Las comunidades se sentían dueñas de los proyectos porque habían participado genuinamente en su creación. Al final de la fase de investigación, organizamos una presentación general para todos los stakeholders del proyecto. Fue un evento ambicioso. Reunimos a representantes de los 10 barrios, funcionarios municipales, miembros de la fundación privada y académicos de las universidades colaboradoras en un gran auditorio del centro de Barcelona. La presentación duró 3 horas y fue una celebración de colaboración interdisciplinaria. Elena presentó los hallazgos sociológicos, mostrando cómo cada comunidad tenía formas únicas de crear cohesión social. Lucía explicó cómo habíamos adaptado nuestros enfoques de integración natural a las diferentes condiciones climáticas y urbanísticas de cada ubicación. Marcos y Pau detallaron las soluciones técnicas que habían desarrollado para los desafíos estructurales específicos de cada edificio. Carla presentó los mapas de redes sociales que había creado, mostrando cómo nuestros diseños fortalecerían las conexiones existentes mientras crearían oportunidades para nuevas relaciones. Y yo intenté sintetizar todo en una visión coherente de cómo 10 centros culturales únicos podrían contribuir a una Barcelona más conectada y cohesionada. Pero el momento más emotivo llegó cuando invitamos a representantes de cada barrio a hablar sobre sus experiencias participando en el proceso de investigación. Mercé, la señora de Sant Andreu que me había agradecido por escuchar, tomó el micrófono y dijo algo que nunca olvidaré. Por primera vez en mi vida, siento que mi experiencia como vecina tiene el mismo valor que el conocimiento técnico de los profesionales. Estos meses de trabajo conjunto me han demostrado que podemos crear cosas increíbles cuando combinamos la sabiduría de la experiencia vivida con la expertise técnica. Sus palabras capturaron perfectamente lo que habíamos estado intentando lograr durante todo el proyecto. No se trataba de que los profesionales diseñaran para las comunidades, sino de que profesionales y comunidades diseñaran juntos. La fase de implementación comenzó inmediatamente después y resultó ser tan desafiante como habíamos anticipado. Coordinar 10 proyectos simultáneos, cada uno con sus propias complejidades técnicas y dinámicas comunitarias, requería un nivel de organización que habíamos tenido que desarrollar sobre la marcha. Establecimos un sistema de reuniones semanales donde los equipos de cada barrio reportaban avances, desafíos y lecciones aprendidas. Estas reuniones se convirtieron en sesiones de aprendizaje mutuo, donde las soluciones desarrolladas para un barrio específico a menudo inspiraban mejoras en otros proyectos. Por ejemplo, la solución acústica que Marcos había desarrollado para el centro del Raval, que tenía que acomodar tanto actividades musicales como conferencias silenciosas, terminó siendo adaptada para 3 otros centros con desafíos similares. El sistema de paneles vegetales que Lucía había diseñado para Nou Barris inspiró variaciones que fueron implementadas en casi todos los otros proyectos, pero los verdaderos héroes de la fase de implementación fueron las comunidades mismas. En cada barrio, se formaron grupos de voluntarios que colaboraron activamente en aspectos de la construcción que no requerían expertise técnica especializada. Pintaron paredes, plantaron jardines, ensamblaron muebles modulares y ayudaron con la decoración final. Esta participación comunitaria no solo redujo los costos del proyecto, sino que también aseguró que cada centro cultural tuviera elementos únicos que reflejaran la personalidad específica de su barrio. Los residentes no solo habían participado en el diseño, habían participado literalmente en la construcción de sus espacios. Las inauguraciones se escalonaron durante 3 meses, comenzando con el centro de Sant Andreu en mayo y terminando con el del Raval en julio. Cada inauguración fue una celebración única que reflejaba la cultura específica de su barrio, pero todas compartían un espíritu común de orgullo comunitario y esperanza para el futuro. Durante la inauguración del último centro, me encontré reflexionando sobre todo el camino recorrido desde aquella noche en Casa Lucio, cuando Carmen me había dicho que nunca terminaba nada. En 24 meses, no solo había completado el proyecto más ambicioso de mi carrera, sino que había desarrollado una metodología de trabajo que estaba siendo documentada para beneficiar a otras comunidades por toda España. Pero más importante aún, había descubierto una versión de mí mismo que no sabía que existía.
alguien capaz de liderar equipos diversos, de navegar complejidades políticas y sociales, de mantener una visión coherente mientras se adaptaba constantemente a nueva información, y de encontrar satisfacción profunda en el impacto positivo de su trabajo en la vida de otras personas. El manual de buenas prácticas que habíamos creado como parte del proyecto se convirtió en una herramienta que comenzó a ser usada por municipios de toda España. Recibimos invitaciones para presentar nuestro trabajo en conferencias internacionales de diseño urbano y desarrollo comunitario. Varias universidades incorporaron nuestros casos de estudio en sus currículums de arquitectura y sociología urbana. Pero quizás el reconocimiento que más valoré llegó en forma de una carta colectiva firmada por representantes de los 10 barrios donde habíamos trabajado. La carta, que fue entregada durante una ceremonia especial en el Ayuntamiento de Barcelona, expresaba gratitud no solo por los espacios físicos que habíamos creado, sino por el proceso participativo que había fortalecido las redes comunitarias y había demostrado que la colaboración genuina entre profesionales y residentes era posible. Habéis demostrado, decía la carta, que cuando las comunidades son verdaderos socios en el diseño de sus espacios, el resultado no son solo edificios mejores, sino comunidades más fuertes. Un año después de completar el proyecto de Barcelona, me encontré de vuelta en Casa Lucio, esta vez no para recibir un contrato inesperado, sino para celebrar el segundo aniversario de Espacios Ansueños, división comunitaria, la nueva rama de la empresa que yo dirigía y que se había especializado en proyectos de desarrollo comunitario participativo. Carmen estaba sentada frente a mí, pero esta vez no era la única. Elena, Lucía, Marcos, Carla y Pau habían venido desde Barcelona para la celebración. Alejandro también estaba presente, junto con varios colegas de la empresa principal. Evaristo, ahora con más canas pero con la misma sonrisa cálida, se acercó a nuestra mesa con una botella de cava que nadie había pedido. «Cortesía de la casa», dijo, «para el señor que transformó un contrato misterioso en una vocación». Mientras brindábamos, pensé en todas las lecciones que habían surgido de estos años de trabajo intenso. Había aprendido que la excelencia profesional no es un destino, sino un proceso de mejora continua, que el liderazgo auténtico surge de la capacidad de hacer que otros brillen, no de intentar ser la estrella uno mismo, que los mejores proyectos nacen cuando combinas expertise técnica con humildad humana. Pero sobre todo, había aprendido que terminar algo no significa simplemente llegar al final, sino crear algo que tenga vida propia y que continúe generando valor más allá de tu participación directa en él. ¿Sabes qué?, le dije a Carmen mientras los demás conversaban animadamente. Creo que finalmente entiendo la diferencia entre completar proyectos y crear legados. ¿Cuál es? Cuando completas un proyecto, demuestras que puedes hacer algo. Cuando creates un legado, demuestras que puedes enseñar a otros a hacerlo y probablemente a hacerlo mejor que tú. Carmen levantó su copa. «Por los legados entonces, por los legados», repetí, y mientras brindábamos, supe que había encontrado no solo mi vocación, sino también mi forma de contribuir a un mundo más conectado y más humano. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi apartamento por las calles familiares de Madrid, reflexioné sobre cómo una simple frase, «nunca termina nada», había desencadenado una transformación tan profunda en mi vida. A veces, las críticas más dolorosas son las que más necesitamos escuchar, y las crisis más profundas son las que crean espacio para nuestro mayor crecimiento. Al llegar a casa, abrí mi ordenador y comencé a escribir una propuesta para nuestro próximo proyecto, un programa de formación internacional que enseñaría nuestra metodología de diseño participativo a profesionales de América Latina, porque había descubierto que la mejor manera de honrar lo que habías aprendido era compartirlo con otros que pudieran llevarlo aún más lejos. Y esta vez no tenía ninguna duda de que lo terminaría. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.